Hola, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión intentaré hacer una explicación del concepto de libertad en Kant. Bueno, algo que he podido abordar a partir de la explicación del profesor de Harvard, Michael Sandel, quien sin su ayuda no habría podido acceder a comprender, porque siempre he tenido cierto temor a entrar a Kant, pero bueno, por su dificultad, porque no tengo quizás las herramientas para entrar en la crítica de la razón pura, definitivamente no, pero en la crítica de la razón práctica, Michael Sandel me ha dicho, bueno, intenta. Y sí, creo que me lo he explicado y quiero, tal vez con la revisión de este video, verificar si he comprendido o no. Este video se llama El concepto de libertad en Kant, que es uno de los presupuestos iniciales para su formulación de lo que sería la justicia. Y, y nada, intentaré entrar en ello. Bien, para iniciar o para intentar explicar el concepto de libertad en Kant, debo decir que este autor, el alemán, eh, hace una crítica feroz al utilitarismo y considera que la moral utilitaria no es en sí una moral, porque en el utilitarismo, el Bentiano o el de Stuart Mill, que hemos tratado en otros videos, eh, no depende de sensaciones, depende de deseos, depende de un estado de ánimo de la sociedad para determinar lo que es moral o no. No pueden elevarse estas decisiones a una categoría universal o a una moralidad universal o elevada porque están basadas en la felicidad, están basadas en lo popular, en lo que se quiere o no, en lo que se quiere o no en un momento determinado. Que algo dé placer a muchos no significa que esté bien. El favor de la mayoría no vuelve a una ley justa, mucho menos moral. La moral no puede basarse en cuestiones empíricas como el bienestar, los deseos, los intereses en un momento dado. Como esos factores son variables, no pueden fundamentar principios morales universales. ¿Por qué? Porque son variables. Sino que Kant busca lo más concreto. En ese sentido, se parece un poquito a los dogmas del cristianismo, de ciertas religiones, en cuanto que considera Kant que lo moral tiene que ser un concepto o tiene que ser algo universal, algo que deba cumplirse por el hecho de cumplirse, porque es bueno en sí cumplir ese precepto moral universal, no porque hoy me conviene o porque hoy lo deseo, sino porque realmente es lo correcto, por decirlo de una manera. En este punto, y al revisar a Kant, me he dado cuenta de todas las categorías kantianas en las que pensamos aún sin saberlo y cómo ha influido. Siempre se dice que cuáles son aquellos autores que nos han influido. Bueno, el principal creo que es Platón, pensamos en sus términos casi siempre, pero en los últimos años, ya de forma laica, aunque esto podría parecerse un poco a ciertos dogmas, como decía, espirituales, pero el caso laico, Kant, pensamos de forma kantiana aún sin saberlo. Bueno, Kant considera que lo que le da dignidad a la persona es su capacidad de razonar. Lo que diferencia al animal humano de los otros animales es su capacidad de razonar, de no solamente guiarse por sus instintos y la satisfacción de estos. El concepto de libertad, hoy sigue entrando, el concepto de Kant de libertad es bastante exigente, no tiene que ver con ser dueño de algo o de uno mismo, sino que el concepto de libertad es mucho más exigente y ya lo vamos a ver. Buscar la ausencia de dolor y de placer no es actuar de forma libre. Si yo actúo solamente evitando mi dolor y procurando mi placer, no es que esté siendo, si estoy siendo libre, pareciera que estoy siendo libre para buscar esas acciones o para buscar esos fines. Pero estoy guiado, en ese caso, dice Kant, por mi instinto de perseverancia en la vida, de no sufrir y de buscar placer para satisfacer algún tipo de instinto, de comer, etcétera. Pero hay momentos en los que la realidad nos pone frente a frente con situaciones en las que el instinto se enfrenta con principios universales, morales.
Y ahí es cuando Kant dice que debe prevalecer el principio para efectivamente separarnos de un animal que solamente busca la satisfacción de su instinto. Es muy importante para Kant el concepto de autonomía y de heteronomía. En el caso de la autonomía, que es lo que nos hace verdaderamente libres, dice Kant, es aquel momento cuando pensamos por nosotros mismos, cuando nos damos reglas de actuar que nacen de nosotros y que pueden elevarse a categoría universal, pero son decididas por nosotros. En contrario, la heteronomía es cuando pensamos en conceptos bajo esquemas dados por otros a nosotros. En ese momento, cuando solamente pensamos en conceptos dados por una tradición, por ejemplo, y actuamos solas, o sea, pareciera que somos libres de actuar o no, pero la seguimos y actuamos conforme a esa conceptualización tradicional, no estamos decidiendo, sino que estamos siguiendo solamente una onda expansiva de comportamiento y estamos no siendo libres, sino que estamos actuando conforme a un papel otorgado por la sociedad a nosotros. Por ejemplo, la determinación heterónoma es hacer algo en pos de otra cosa, que a su vez se persigue en pos de otra y así sucesivamente. Actuamos en pos de fines dados fuera de nosotros. Somos instrumentos y no autores de lo que perseguimos. Eso tendría que ver bastante con eso, con la tradición. Cuando se te dice hacer algo, cuando actúas solo conforme a situaciones dadas, por cumplir un rol, por cumplir un papel, por cumplir con el papel de la tradición, sin que, sin que efectivamente estés verificando si es una regla, una ley que podría elevarse. Por ejemplo, Kant pone el caso de, bueno, él le llama el caso del tendero prudente. El tendero prudente es un tendero que recibe en su negocio a un niño y hace por ahí, requiere sus servicios, se los presta. Y aunque el tendero tiene todas las facultades para engañar al niño y darle otro precio o aprovecharse de él, este tendero decide no hacerlo de forma prudente, dice Kant, porque si se llegara a enterar la sociedad de que le ha hecho trampa, eso bajaría bastante el concepto que la sociedad tiene de él. Es decir, la gente podría darse cuenta de que ese tendero es un tramposo y evitar comprarle posteriormente o disminuir sus compras a su negocio. En ese caso, Kant dice que está actuando de forma heterónoma, este tendero, porque su actuación no depende de que estafar al niño, o sea, enriquecerse de un acto engañoso sea inmoral en sí, sí, sea inmoral, reprochable en sí, sino que actúa este tendero de forma heterónoma porque está pensando en la tradición, está pensando en una determinación externa. Y aunque al final pareciera que el resultado es el mismo porque le da el vuelto correcto, le da el servicio correcto, le da el producto correcto, pero lo que fundamentó a este tendero para actuar de esa forma no fue, no fue el, el acto moral perfecto, por así decirlo. No fue un acto libre. No actuó de forma moral, de forma libre, porque además Kant lo que menciona, y por eso se dice que es muy exigente, no quiere que actuemos bien porque toca actuar bien. Por eso, por un dogma que toca hacerlo y ni modo. Aunque otros autores vienen y rescatan ese hacer por hacer, ¿verdad? O por la tradición. Pero en el caso de Kant es tan exigente que él quiere que actuemos bien y que disfrutemos haciendo el bien. Dice Kant que ese tendero no actuó libremente porque actuó determinado de forma heterónoma por lo que iban a pensar otros clientes, por lo que iban a pensar los papás del niño, que lo podían poner en mal con toda la comunidad por haber engañado, estafado a ese niño. Él no fue libre y por ende su acto carece de moralidad, o sea, no fue un acto libre, y no es moral porque no fue totalmente libre. Lo que exige Kant en ese tipo de actos es que el autor actúe de forma autónoma
que se otorgue él mismo la regla de no engañar, no aprovecharme, no sacar riqueza de un acto inmoral porque es inmoral, ¿verdad? O sea, libremente decido no hacerlo y libremente cuando viene un niño lo trato como un cliente, lo trato incluso un poco más especial por un niño, pero o sea, no pienso o no, o no actúo. No quiere decir que no haya esa contradicción y que el tendero no diga, ah, no, me dan ganas de engañarlo, tengo necesidad. Pero cuando resuelve no engañarlo, cuando resuelve actuar de forma moralmente aceptable, lo hace porque se ha otorgado un principio universal, que sería no enriquecerse a partir de una trampa, por decir algo. Entonces dicen, no engaño a este niño porque es una persona digna y porque engañar es malo, porque el engaño es incorrecto, porque el fraude es incorrecto. No lo hago por lo que van a pensar de mí. Entonces cuando este tendero dice, no lo hago porque el engaño es incorrecto o es inmoral, cuando toma esa decisión por sí y eleva ese principio a una forma de actuar, en ese momento está siendo libre y en ese momento configura hasta cierto punto la moralidad del acto que el tendero está realizando. Entonces, la moral, en ese sentido, la libertad kantiana es exigente. Eh, Quiere no solamente que actuemos bien, sino que lo disfrutemos. Básicamente es, es complicado, ¿verdad? Es bastante complicado. Quiere que disfrutemos hacer el bien, quiere que, que nos realicemos en el bien. Es un pensamiento bastante exigente, ética y moralmente para la persona, pero es ahí su gran influencia también después de su muerte y su legado hasta ahora. Bueno, eso sería. Para ser libre, para ser realmente libre en Kant y para actuar realmente libre, implica una actuación heterónoma. Es decir, una actuación autónoma. Es decir, con leyes dadas a nosotros mismos de forma voluntaria y consciente. Si hacemos algo será por lo que es, un fin en sí mismo. Yo no estafo a este niño porque lo correcto es no estafarlo. Dejamos de ser un instrumento de fines dados de fuera de nosotros y actuamos por nosotros. Esto nos diferencia de las cosas. Actuamos eh, por fines y por principios dados a nosotros mismos. Ya no somos instrumento de lo que va a pensar la gente o de que me van a dejar de comprar. Yo no soy instrumento de eso, sino que actúo de forma autónoma porque lo que creo es lo correcto, porque lo que yo creo que estafar a ese niño es inmoral. Ahí actúo libremente. Bueno, ese sería un acercamiento, hay seguramente más ejemplos, así que espero que sirva y vamos a seguir abordando a Kant en otros comentarios. Saludos.